Y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Amenaza Trump a China con aranceles del 50% si Beijing no retira la tasa del 34% a productos de Estados Unidos y rechaza una negociación. Los impuestos adicionales de Donald Trump entrarían en vigor este 9 de abril. Dialoga la Secretaría de Gobernación con colectivos de personas buscadoras. Familiares piden mejorar el apoyo a las comisiones de búsqueda y agregar sus propuestas a la nueva ley contra desapariciones. Investiga la Fiscalía de la Ciudad de México a operadores, organizadores y autoridades tras percance en festival Access Ceremonia en el que fallecieron 2 jóvenes fotoperiodistas al colapsar una estructura metálica. Lanza el gobierno federal el concurso México Canta, esta iniciativa dirigida a las y los jóvenes compositores de géneros musicales tradicionales mexicanos, sin promover contenidos que hagan apología a la violencia o a las drogas. En el mundo siguen los bombardeos de Israel a la Franja de Gaza, aumentando las muertes de personas civiles, entre ellos hay periodistas. Y en la cultura exhiben en Marruecos Aves de México, exposición que explora el valor de los pájaros en las diferentes sociedades mexicanas desde la antigüedad hasta nuestros días. Sin lugar a dudas, la belleza de la Tierra es absoluta y nunca deja de sorprender. El astronauta Satoshi de la compañía SpaceX pudo lograr estas imágenes. A finales de marzo se realizó el lanzamiento de la misión privada Fram2 desde el Centro Espacial Kennedy, esto en Florida, a través del SpaceX. A bordo de la nave Crew Dragon, 4 astronautas de empresas privadas emprendieron un viaje sin precedentes hacia la órbita polar, desde donde a una altitud de 460 kilómetros lograron capturar impresionantes imágenes del paisaje terrestre. Completamente nevada la Antártida, así es casi nula la visibilidad de la actividad humana aquí en la Tierra. Y con estas imágenes los saludamos y les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Así es, martes 8 de abril. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos a Magdalena Alejo, junto con Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y nos pueden seguir y escuchar también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM y desde aquí les saludamos. Aparece un código QR en la pantalla, siempre les invitamos a que lo puedan escanear porque les lleva directamente a nuestra página con más información. Y como todos los días lo invitamos a que nos comparta su opinión, también sus comentarios. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles porque las últimas horas han sido críticas. La tensión entre Estados Unidos y China ha aumentado. Una guerra comercial que iniciará Donald Trump desde la Casa Blanca con el alza de aranceles. Casi 200 países están enfrentando esta situación. En el caso particular de China, la respuesta fue imponer a su vez un impuesto, 34% para los productos estadounidenses. Donald Trump reaccionó con molestia y ahora está amenazando a Beijing. No solo será 34%, sino 50% más. Pero si Trump cumple sus amenazas, China responderá con la misma moneda y luchará hasta el final. Federico Campbell Peña. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue justificando la aplicación unilateral de aranceles a productos de casi 200 países, pese a la incertidumbre que provoca en mercados mundiales. Advirtió que no habrá pausa en la medida proteccionista, aunque se dijo dispuesto a alcanzar acuerdos justos con algunos de ellos. ¿Estaría usted abierto a una pausa en los aranceles para permitir las negociaciones? No nos estamos fijando en eso. Hay muchísimos países que vienen a negociar acuerdos con nosotros y serán acuerdos justos. Y en ciertos casos pagarán aranceles sustanciales. En una disputa directa con China, Trump advirtió que aplicará tarifas adicionales de 50% a los productos chinos a partir del miércoles 9 de abril. Si el gobierno de Beijing no retira a más tardar este martes
los aranceles recíprocos de 34% que impuso a mercancías estadounidenses. El gobierno de Beijing advirtió que no cederá ante presiones ni amenazas. El vocero de la embajada china en Estados Unidos, Liu Pengyu, señaló que salvaguardarán firmemente sus derechos e intereses legítimos. Trump suspendió las negociaciones con China, pero ya conversó con el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, quien le pidió que reconsidere el arancel del 24% que le impuso. Tuvimos una buena plática y le dije, tienen que abrir su país porque no vemos autos de Estados Unidos en Japón y ellos venden millones en nuestro país. Le explicamos claramente que nuestro país no ha hecho nada injusto a Estados Unidos. La Unión Europea, bloque también afectado por los aranceles, anticipó tarifas del 10 y 25% a productos estadounidenses a partir del 16 de mayo, pero al mismo tiempo ofreció negociar. No obstante, estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido aranceles cero para los productos industriales, como lo hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales, porque Europa siempre está dispuesta a aceptar un buen acuerdo. El gobierno ruso acusó a Trump de socavar la estabilidad económica mundial con su política arancelaria proteccionista, y Canadá advirtió, como lo han hecho organismos financieros mundiales, que los aranceles estadounidenses se traducirán en una recesión en la propia Unión Americana. No me alegra que una recesión se haga más probable. Tendrá efectos significativos en la economía canadiense. Es muy difícil para nosotros evitarlo. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias. En cambio, aquí en nuestro país, el gobierno de México continúa el diálogo y las negociaciones con Estados Unidos para lograr consensos a fin de cancelar o disminuir los aranceles impuestos a las importaciones de vehículos, acero y aluminio enviados desde México. Nosotros estamos todavía en pláticas. Esta semana se va Marcelo Ebrard a Washington a seguir con las pláticas y poder llegar a un acuerdo previo a alguna otra circunstancia. Y hasta ahora pues lo hemos logrado. Vamos a ver si seguimos en este mecanismo. Dijo la presidenta que el objetivo es agotar todas las vías de comunicación posibles antes de pensar en imponer aranceles recíprocos. El aumentar el 25%, que digamos no lo descartamos, pero preferimos seguir el diálogo antes de alguna otra medida, representaría incrementos en el precio en México. Entonces, por supuesto que queremos proteger a la industria mexicana, a las empresas mexicanas, pero estamos viendo si llegamos a un acuerdo previo. Y es que hay que recordar que a México el presidente Donald Trump únicamente impuso gravámenes a los vehículos, autopartes, acero y aluminio, pero excluyó todos los productos que se exportan a través del TEMEC. Y como consecuencia de estas políticas arancelarias de Estados Unidos, los mercados no han dejado de caer, algunos con recuperación marginal, pero el mundo está en tensión porque fue un lunes negro. Por tercera ocasión en menos de una semana, esta guerra comercial declarada por Donald Trump al mundo ha originado uno de los mayores desplomes bursátiles en la historia contemporánea. Miren, en solo 3 días, los índices de las principales bolsas de valores han perdido más del 10% en promedio. Más de 10 billones de dólares en dinero constante y sonante. Para dimensionar esta cantidad, podemos ver que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, por ejemplo, es de alrededor de 22 billones de dólares, así que más o menos la mitad de lo que han perdido los mercados. Asia, por ejemplo, el lunes todos los mercados a la baja, caídas de hasta 2 dígitos, luego de que el presidente Trump anunciara este aumento de aranceles de 50% a China. Sin embargo, ya en las primeras horas de este martes, las operaciones han tenido una tendencia distinta. Asia y Europa registran por lo pronto una alza generalizada. Nikkei de Japón abre la jornada con ganancias 5.05%. El índice Kospi 0.93%. Cerró con 6.01% el Nikkei y el Kospi 0.26%.
Así los mercados, así se están comportando. Los aumentos, como le digo, son marginales. Vamos a ver cómo transcurren las próximas horas para ir revisando también cómo inician operaciones en Europa. Por lo pronto, recordemos que el lunes cerraron con fuertes caídas hasta del 5.19% este martes. La mayoría de estos índices bursátiles europeos se recuperan, pero también han sido golpeados los de Estados Unidos. En este contexto, la Reserva Federal de la Unión Americana pues reaccionó al Dow Jones 0.91% a la baja, el S&P Standard & Poor's 500 aumentó 0.23% y el Nasdaq 0.19% a puerta cerrada. El Fondo Monetario está analizando la situación en los mercados mundiales. Los descensos continúan. La Bolsa Mexicana de Valores también ha tenido una jornada pues a la baja, 1.93% menos. Peso dólar, la cotización 20.68 unidades por dólar, pierde 22 centavos nuestra moneda contra el cierre del viernes que estaba en 20.46. Y vámonos con otros asuntos porque hubo una reunión que se realizó entre autoridades federales y también colectivos de madres buscadoras. Un diálogo abierto en el que familiares de personas desaparecidas expusieron sus inquietudes y demandas que buscan sean incluidas en las reformas a la Ley General de Materia en materia de desaparición forzada de personas. Hay que recordar que estas ya fueron presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi compañera Judith Hernández nos cuenta. La Secretaría de Gobernación encabezó este lunes la primera mesa de diálogo con colectivos de personas buscadoras, un inédito ejercicio para escuchar las demandas de quienes incansablemente buscan a sus familiares desaparecidos. Hace días le pedimos a la presidenta Sheinbaum que caminara con nosotras. Hoy sentimos que hemos comenzado a acompañarnos. Hoy hay acuerdos. Este ejercicio de escucha se realizó después de que los colectivos pidieran a la presidenta escuchar sus propuestas para plasmarlas en las reformas a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas que envió recientemente al Congreso. En la reunión participaron integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y algunas personas buscadoras de Nayarit, quienes exigieron que la presidenta Claudia Sheinbaum sea quien encabece los esfuerzos en materia de desapariciones. Incluir las desapariciones en la política de seguridad que está emprendiendo el gobierno federal, ampliar las competencias de la Fiscalía General de la República para que conozca e intervenga en casos de desapariciones que involucren a más de una entidad, a personas defensoras de derechos humanos y activistas, así como personas migrantes. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, destacó las coincidencias y acuerdos alcanzados de escuchar los planteamientos de las víctimas que, dijo, expusieron sus demandas con total libertad. Pidieron, por ejemplo, apoyo mejor de las comisiones de búsqueda, de las comisiones de víctima y de derechos humanos. También la parte de reforzar el registro de las diferentes bases de datos y actualizarlas para que tengamos herramientas para la búsqueda. Destacó también la petición de autoridades empáticas con las víctimas. La queja frecuente pues es por no poner atención y darle seguimiento a las investigaciones. No los toman en cuenta, entonces no solamente es en la propia secretaría, ¿no? Sí, yo tenía que hacer un llamado de atención para que los servidores públicos de la secretaría pongan atención a las denuncias y en todo caso a las víctimas. Otro de los acuerdos es que tras el hallazgo de Teuchitlán se haga una investigación contra funcionarios de Jalisco. Van a remover. Y que los investiguen también. Con compromiso. Investigación y por supuesto que funcionarios que van a remover. Y no solo eso. Las investigaciones siguen. Las mesas de diálogo con un total de 145 colectivos continuarán este martes 8, el jueves 10 y los días 22, 23 y 24 de abril. Judith Hernández.
Vamos con más temas de justicia. La fiscal de justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, se comprometió a esclarecer lo más pronto posible el percance ocurrido el pasado fin de semana en el Parque Bicentenario, en el que 2 fotoperiodistas fallecieron tras colapsar una estructura metálica en el Festival de Música Access Ceremonia. Para ello se lleva a cabo una investigación. Se busca determinar quién o quiénes no cumplieron con su responsabilidad de garantizar la seguridad de las y los asistentes. Desde que tuvimos conocimiento del suceso, se dio inicio a una investigación que, entre otras cosas, tiene un componente fáctico y uno jurídico. Lo fáctico significa esclarecer cómo estaba instalada la grúa y por qué se cayó. Lo jurídico implica establecer quién falló en su tramo de responsabilidad para asegurar que no sucediera el accidente. El alcalde Luján informó que se investiga toda la cadena de responsabilidades, tanto de los organizadores como de los operadores y también de las autoridades. Estamos investigando a las personas y empresas que operan físicamente la maquinaria, quienes debieron colocar adecuadamente las instalaciones para evitar que se derrumbaran. 2, las personas y empresas responsables de la organización del evento, quienes debieron asegurarse que las instalaciones fueran seguras y cumplir con la normatividad sobre protección civil. 3, las autoridades en cuanto a sus obligaciones de supervisión antes, durante y después del evento. Parte del deslinde de responsabilidades está en determinar quién colocó una grúa de esas dimensiones que sostenía una estructura decorativa en un lugar en el que se prevé el aforo de más de 45,000 personas. Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en entrevista con 11 Noticias señaló que además de que la estructura se colocó de manera arbitraria, se le colocó peso adicional. Sirven especialmente para subir a alguna persona que tiene que hacer un arreglo en la parte superior, pero no para soportar una carga adicional como una decoración como la que ellos pusieron en varias de los lugares. Es que de acuerdo con la secretaria de Protección Civil capitalina, este tipo de grúas no son estables y en un día con vientos fuertes como el del sábado corre riesgo de moverse. Mientras el Festival Ceremonia aseguró que apoya en todo a los familiares de las víctimas. Los padres, tanto de Berenice como de Miguel, niegan haber tenido hasta el momento apoyo de esta empresa. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se solidarizó con las familias de las víctimas y aseguró que no habrá impunidad en este caso. Todo tiene que investigarse. La Fiscalía del Gobierno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la concesión, a los organizadores y a los servidores públicos que de alguna manera estuvieron involucrados en autorizar para ver si hay alguna responsabilidad. Refirió que de ser necesario se podría retirar la concesión del Parque Bicentenario perteneciente a operadora de proyectos de entretenimiento NLP de Carlos MacPhail, quien la recibió en 2018 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y es que mire, Berenice y Miguel trabajaban como freelance, como trabajadores freelance, no tenían prestaciones ni seguridad social. El domingo, al exterior del Parque Bicentenario, como ya le habíamos informado previamente, hubo una velada en homenaje a quienes hoy se consideran víctimas de una cadena de negligencias y omisiones. Sobre este mismo asunto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que su administración va a acompañar en todo momento a los familiares de las víctimas. El gobierno de la Ciudad de México va a estar al lado de las familias, de las víctimas, para garantizar acceso pleno a la justicia, reparación integral del daño y garantía de no repetición. Clara Brugada ratificó que no habrá impunidad en este caso. Existen responsabilidades directas e ineludibles y es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien ya está investigando y tendrá que dar resultados de esta investigación objetiva y profunda. Con 25 en la hora del centro. Vamos a revisar nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional
Ya sabe que nuestro portal tiene la información aquí en la palma de su mano, en su dispositivo, donde la quiera ver en cualquier momento en tiempo real. Nuestros 5 espacios de noticias, ahí los tiene. También la información que se ha generado en las últimas horas, siempre vigente, puntual. Adelantan audiencia de Rafael Caro Quintero en Nueva York, es una de las noticias que le presentamos esta mañana. Visita el Senado encargado de negocios de la Embajada de China en México. Imagínense, en medio de esta guerra comercial con Estados Unidos, la visita también tiene tintes políticos. Si quiere ver algo en particular, por ejemplo, el tema del Frente Frío, el número 37, que ya está impactando el territorio nacional, sobre todo en el sur-sureste. Lluvias en Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo son los detalles. Le da clic, aparece la información, fotografías adicionales y todo lo que necesita saber. Las mañaneras del pueblo siempre las tiene en síntesis, nuestras entrevistas, y no olvide checar nuestro micrositio Elección del Poder Judicial, donde aparece todo lo que necesita saber rumbo al 1 de junio, cómo se vota, quiénes los candidatos, a qué hora inician y a qué hora cierran las casillas y dónde se van a ubicar. Vámonos con los diarios, las portadas, la prensa, el tema de las últimas horas, nota principal en muchos de ellos. Bajo su línea editorial, Segov da ultimátum por desaparecidos, es lo que destaca Excelsior. Encuentro con buscadores, el primero, un hecho histórico en respuesta a la solicitud precisamente de las madres buscadoras, dice Excelsior, hecha la presidenta Claudia Sheinbaum. Música contra la violencia es lo que presentaba en la mañanera la presidenta, y estos jóvenes y jovencitas que desean participar y que buscan no hacer apología de la violencia con sus letras. Vámonos de Excelsior a revisar la jornada, nota puntual sobre lo que ocurre en los mercados financieros, la fotografía principal ilustra el ir y venir en las principales bolsas del mundo. Pánico bursátil lo titula la jornada, y pronóstico de recesión. Asia y Europa, las más afectadas. Wall Street se está defendiendo y la Bolsa Mexicana de Valores también intenta recuperarse. Mercados globales infartan por esta guerra comercial. Rosa Isela Rodríguez, atender desapariciones es una prioridad del Estado. De la jornada revisamos el Universal. México lidera en solicitudes de ONU sobre desaparecidos, es su nota principal. Trump eleva amenaza con aranceles hasta del 100% a China si le vamos sumando el 34, el 50 que pretende imponer y los que ya estaban. Del Universal nos vamos a ver Milenio, proyectan en Estados Unidos retirar visas a cantantes de narcocorridos, y la fotografía el encuentro de gobernación con madres buscadoras. Pausa. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, como parte de la Estrategia Nacional para restablecer el tejido social, el Gobierno de México anunció un concurso musical, lo llamó México Canta. La finalidad es demostrar la sensibilidad artística mexicana enfocada en los valores universales como la paz. Están convocadas y convocados compositores, compositoras, cantautores, cantautoras, músicos y músicas de todos los géneros, tanto de nuestro país como mexicanas y mexicanos avecindados en Estados Unidos. Arturo Arellano nos cuenta. México canta por la paz y contra las adicciones. Este es el nombre del nuevo concurso musical binacional dado a conocer por el gobierno federal y con el cual se busca alejar a las y los jóvenes de la violencia y de grupos delictivos mediante la promoción de la música mexicana, pero sin contenidos que hagan apología del delito. Es parte de nuestra gran campaña por la paz y contra las adicciones. Y además de impulso de la actividad creativa de las y los jóvenes mexicanos, en la idea de cómo hacemos para que desde las y los jóvenes construyamos una narrativa distinta de la música que se escucha en su gran mayoría hoy, que está vinculada a la apología de la violencia. México Canta por la Paz y contra las adicciones será transmitido por las televisoras públicas, incluido Canal 11, y va dirigido a las y los jóvenes de entre 18 y 34 años que quieran construir paz a través de sus composiciones e interpretaciones. Y además con estas fusiones también que han hecho los jóvenes, como en los tumbados corridos, que tienen que ver también con otros géneros como rap, rock, pop, hip hop, para hacer mucho más contemporánea esta música, pero arraigado en nuestras músicas originarias, tradicionales. ¿Dónde, cuándo y cómo participar? Puedes inscribirte del 28 de abril al 30 de mayo en la página electrónica
www.mexicocanta.gov.mx. Mencionar, este concurso es para compositores y para intérpretes. Los compositores y compositoras deben de enviar una canción inédita de hasta 3 minutos y los que quieren concursar como intérpretes, pues un fragmento también de hasta 3 minutos de alguna canción. El concurso se divide en 4 fases principales. La primera, del 31 de mayo al 4 de julio, en la que un jurado seleccionará a 10 participantes por cada estado de la República y 15 por cada región de los Estados Unidos, dando un total de 365 personas. La segunda, del 5 de julio al 8 de agosto, en la que un jurado seleccionará a 48 participantes de todas las regiones de México y Estados Unidos. La tercera, del 17 de agosto al 21 de septiembre. Las y los participantes concursarán presencialmente. En esta fase se elegirán a los 8 semifinalistas. La votación estará a cargo de un jurado y del público. La final será el 5 de octubre en Durango. El concurso se desarrollará en Chicago, 17 de agosto, Houston, el 24 de agosto, Los Ángeles, el 31 de agosto, Tijuana, 7 de septiembre, Ciudad de México, 14 de septiembre, Oaxaca, 21 de septiembre, Durango, la final, el 5 de octubre. ¿Y los premios? La mejor canción será premiada con un contrato con una editora nacional, transnacional o independiente. A las o los mejores intérpretes se les dará un contrato discográfico. Así, con México Canta, se mostrará que con la música también se puede construir paz y esperanza. Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida. Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla. Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y caricias y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. En esta mañana, pero lo que quiero comentarles es que pues cuánto talento hay en nuestro país, sin duda quienes participen, quienes se sumen a esta iniciativa van a encontrar una proyección muy importante, pero el mensaje es muy claro, un país sin adicciones a favor de la paz, donde todas y todos participemos, por eso México Canta. Y hoy quienes ya tienen más experiencia opinan sobre este encuentro musical. Nos quisimos sumar definitivamente porque yo creo que México en este momento lo necesita la juventud y pues nosotros cada uno en sus carreras. Nosotros como sinaloenses también nos gustó mucho la manera de que conozcan la parte bonita de nuestro estado y pues obviamente también la parte bonita de México, todo el talento que hay, todas las tradiciones que tenemos. Entonces nos pareció una iniciativa totalmente muy interesante, muy positiva y que puede llegar a tener unos frutos en la juventud pues muy buenos, ¿no? Pues ahí vemos a los que tienen más experiencia, se están sumando nuevos talentos que hablaron ante las cámaras de 11 Noticias, respaldando precisamente este. La música, me encantaba cantar y no era como hasta cuando tenía 15 años que empecé a tocar la guitarra y ya desde ahí para adelante como que agarré la onda de la música y como que me enamoré. Pero ya cuando vas madurando la mentalidad, cuando vas creciendo poquito a poquito te das cuenta que no nomás se trata de, es una canción y no hace daño, porque pues si uno está en poder cambiar, uno que tiene el talento, por así decirlo, o el don, de expresar palabras, que en vez que inciten a la violencia, que en vez que inciten a que hagas cosas que no debes de hacer, empieces a incitar el amor, que empieces a incitar que los humanos no somos más que simples almas viviendo una experiencia.
Y miren, también los representantes de las disqueras se están sumando a este proyecto México Canta a favor de la paz y contra las adicciones, con un llamado a producir música que resalte los valores y la alegría que caracteriza a los mexicanos. Pero también coincidieron que sí se pueden crear nuevas propuestas sin enaltecer la narcocultura. Así que los invitamos a que se inscriban. mexicocanta.gov.mx a partir del 28 de abril. A partir del 28 de abril, de 14, de 18, de 18 a 34 años. Entonces, no se lo pierdan e inscríbanse a partir del 28 de abril. Así es, para que formen parte de este gran proyecto. De este gran proyecto. México Canta. México Canta. Bueno, vamos con otros temas, y es que ya le informábamos ayer que este fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un paso más en el reconocimiento a la campaña de información y concientización que emprende el gobierno de México contra el fentanilo y otras drogas. Lo difundió ahora en su red social este video, Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. La presidenta Claudia Sheinbaum opinó al respecto. Sí me sorprendió que subiera a su red social ayer el presidente Trump, tal cual la campaña que estamos haciendo en México. Es bueno porque se promueve pues en el mundo entero, porque mucha gente en el mundo entero ve las redes del presidente Trump y pues se subió tal cual está la campaña en México. La presidenta consideró esto como un reconocimiento al gobierno de nuestro país y también como la aceptación de un enfoque más amplio sobre el combate a las drogas y a las adicciones. El fenómeno de la droga o de la drogadicción no solo es un asunto de policías, de Guardia Nacional, pero hay una parte sustantiva que es la atención a las causas. ¿Por qué una joven y un joven se acerca a consumir una droga? Lo que queremos es que haya una identidad vinculada con el arte, con la cultura, con el deporte, con una vida llena de acceso a derechos, porque a mí no me gusta decir. Y miren, la presidenta Claudia Sheinbaum ya informó que va a viajar a Honduras para participar en la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La CELAC se realizará en Tegucigalpa. Asistirá a la inauguración de esta cumbre y va a participar en la primera reunión plenaria. Creo que es un momento importante para hablar también de la unidad de América Latina y el Caribe. No solamente con los presidentes y las presidentas que venimos de un movimiento progresista, sino por la importancia de ampliar la relación de América Latina y el Caribe. Somos una región con un potencial enorme, con una cultura muy cercana, y entonces es parte de lo que voy a plantear. Y además también de fortalecer la relación con América Latina y el Caribe, en la CELAC habrá temas coyunturales que se van a discutir. Ahí está el tema de las deportaciones desde Estados Unidos, pero también los aranceles que ha impuesto Washington al mundo. A este encuentro en Honduras acudirán los mandatarios de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Uruguay, Yamandú Orsi, entre otros. Vamos a platicar un poco con todos los presidentes y presidentas, pero ya no nos va a dar oportunidad de platicar en corto con todos los presidentes. Y mire, el encargado de negocios de la Embajada de China en México, Xu Jian, se pronunció por fortalecer la relación de nuestro país con el gigante asiático para hacer frente a amenazas globales como la política arancelaria de Donald Trump. Estamos en un momento un poco difícil frente a los aranceles arrancados por Estados Unidos. Justamente en este momento difícil necesitamos todavía más, la solidaridad entre los países, entre China y México y en todo el mundo para frente a este reto. Xu Jian se reunió con el presidente del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña. Ahí el diplomático chino reiteró que su país abraza la iniciativa de una comunidad internacional unida y con un futuro compartido. China nunca levantará barreras comerciales ni recurrirá al proteccionismo ni tampoco al unilateralismo. Por eso yo digo, China siempre se ha adherido a la estrategia abierta de beneficios mutuos y ganancias compartidas y está dispuesta, reitero, a
seguir fortaleciendo la comunicación, la coordinación con todos los países, sobre todo con México, en diversas áreas, incluidos la política, la economía, comercio, inversión y la cultura, etc. El senador Fernández Noroña coincidió en privilegiar el diálogo y la búsqueda de acuerdos que sean benéficos para ambos pueblos. No estamos planteando convertirnos en una autarquía y que no tengamos intercambio con el mundo. Nosotros vamos a seguir abiertos a las diferentes economías y a los diferentes países para ir generando una multipolaridad o una diversificación de nuestro comercio. El legislador mexicano también externó la intención de cooperar en áreas como tecnología e inteligencia artificial, al advertir que en algunos años este nuevo campo de la informática podría dejar sin trabajo a millones de empleados. Y mientras el gobierno de China busca aliados para enfrentar la política arancelaria de Donald Trump, pues los impuestos ya están en curso, 25% al acero y aluminio, más las tarifas aplicadas a las partes automotrices que no cumplan, en este caso, con el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Esto ya los analistas lo revisaron y hablan de una espiral ascendente en los precios de los automóviles, particularmente en Estados Unidos, que podrían ir desde $3,000 a $8,000 por unidad. Los industriales automotrices lanzaron esta advertencia. Que podría incrementarse en $3,000 los vehículos en Estados Unidos. Estos incrementos que hemos previsto se ha verificado con fuentes en Estados Unidos que podrían alcanzar en segmentos de modelos de mayor lujo entre $5,000 hasta $8,000 podría incrementarse. El presidente de la Industria Nacional de Autopartes señaló que si el gobierno de Donald Trump decide dejar de importar vehículos de México y Canadá, necesitaría instalar en lo inmediato 18 nuevas plantas automotrices. Necesitaría 18 plantas nuevas y representaría una inversión de más de $50,000 millones. Los industriales automotrices señalaron que para México aún es prematuro un análisis sobre los impactos arancelarios de Donald Trump porque continúan las negociaciones en Washington, aunado a que está pendiente la revisión todavía del Tratado de Libre Comercio. Espero que en los próximos 2 meses podamos tener definiciones más concretas de qué es lo que va a suceder con el tema específico del arancel para los autos. Y confiaron en que habrá avances favorables en la reunión de trabajo que sostendrá esta semana el secretario de Economía Marcelo Ebrard con su contraparte estadounidense en Washington. Vamos con temas de seguridad y es que las Fiscalías General de la República y la de Sinaloa investigan el asesinato de 9 personas en un centro de rehabilitación de adicciones, esto en Culiacán, Sinaloa. Entre ellos está Guillermo Rodríguez Gaxiola, presidente de la Unión de Redes de Centros de Rehabilitación en Sinaloa y propietario de la clínica Shaddai. El ataque ocurrió en la madrugada de este lunes. Horas después, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que en los últimos meses han ocurrido 7 ataques similares. Y siguen, como en todos los casos, las investigaciones a través de las fiscalías correspondientes. Aquí entran las 2 fiscalías porque hay fuero común y hay fuero federal. Es que de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los agresores preguntaron a quienes se encontraban en el centro de rehabilitación si formaban parte de un grupo delictivo antes de dispararles. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, reconoció este lunes que se han registrado 7 ataques armados en centros de rehabilitación. Y vamos a Estados Unidos, donde el juez Frederick Block ordenó adelantar la audiencia de Rafael Caro Quintero al 18 de abril en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. El juez Block había abierto una pausa en el proceso contra el narcotraficante cuando el pasado 26 de marzo fijó un plazo de 90 días para determinar si el llamado narco de narcos se enfrentaría o no pena de muerte. Sin embargo, sin aportar mayores detalles, el juzgador refirió que la audiencia tendría como propósito resolver el posible conflicto de interés en su equipo de defensa. A Caro Quintero, recordemos que se le acusa de ser responsable de la muerte de Enrique Camarena Salazar, miembro de la Agencia para el Control de Drogas, la DEA. Además, es uno de los 29 hombres entregados por México a Estados Unidos el pasado 27 de febrero.
Vámonos con otro tema, y es que mire, este lunes durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se recordó que hace 20 años se realizó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno capitalino. Fue un parteaguas en la política de nuestro país. Vamos con el significado de este hecho. El desafuero de Andrés Manuel López Obrador, ocurrido hace 20 años, marca un antes y un después en la historia de nuestro país, pues dio origen a un movimiento que ha transformado a México. El 7 de abril de 2005, la Cámara de Diputados votó destituir al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, para ser juzgado por construir una calle para un hospital. La decisión se tomó con 360 votos del PRI y el PAN a favor, 127 en contra y 2 abstenciones. No se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria. La causa fue un pretexto legal. La denuncia fue promovida por la administración de Vicente Fox, la PGR, el Poder Judicial y por Diego Fernández de Ceballos, ex candidato presidencial panista. Acusaron al jefe de gobierno del Distrito Federal por desacatar la orden de un juez y construir una calle para comunicar a un hospital. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los amigos de Fox, del Pemex Gate, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Pero el motivo real era impedir que López Obrador participara en las elecciones presidenciales de 2006, pues ganaba en todas las encuestas, y lanzaron una campaña por el desafuero con el apoyo de los medios de comunicación. Lo que sí hice todo lo que estaba en mi terreno dentro de la ley para que ese cuate no llegara a presidente. La decisión arbitraria del Congreso provocó la movilización pacífica de millones de ciudadanos que llenaron varias veces el Zócalo capitalino. A mediados de abril de 2005, la PGR solicitó la orden de aprehensión en contra de López Obrador. Por dignidad y como parte de la resistencia civil pacífica, el exjefe de gobierno decidió no acudir a ningún medio de defensa legal y enfrentar la cárcel como resultado de una cadena de injusticias. El 24 de abril de 2005, más de 1 millón de personas caminaron kilómetros desde el Auditorio Nacional hasta el Zócalo. Se le conocería como la Marcha del Silencio, porque era parte de la resistencia civil. Días después de la manifestación, Fox aceptó la renuncia del procurador de la República, Rafael Macedo de la Concha, y orillado por las protestas populares, declaró en cadena nacional que su gobierno no le impediría a nadie participar en la contienda electoral federal de 2006. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos. La historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. Porque usted estará siempre donde solo residen los que luchan toda la vida, los que no se rinden, los que devuelven la esperanza y la alegría. Usted estará siempre en el corazón del pueblo de México. Y bueno, de momentos históricos en nuestro país, vámonos con las condiciones meteorológicas para este martes. Ya está listo Rafa Guadarrama. Buenos días, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Angie. Con gusto de saludarte. Y bueno, vamos a comenzar con el pronóstico del tiempo. El Frente Frío número 37 recorre la península de Yucatán y durante esta jornada ocasionará lluvias fuertes en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, así como chubascos en Veracruz, Oaxaca y Yucatán. La masa de aire frío que lo acompaña producirá una mañana fría en los estados del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, además de viento del norte en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, con velocidades de 50 a 80 kilómetros por hora. Donde el calor no cesa es en los estados del Pacífico mexicano. Y este martes esperamos temperaturas de 40 a 45 grados en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero. Recuerden usar protector solar e ingerir alimentos frescos, tales como frutas y verduras. Vamos ahora con el pronóstico regional.
Tendrán un día nublado con fuertes aguaceros en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El ambiente será fresco esta mañana y templado por la tarde por el viento del norte de 40 a 60 kilómetros por hora. También en el sureste mexicano continuarán bajo los efectos del Frente Frío 37, con lluvias fuertes en Chiapas y Tabasco. El viento soplará del norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec y de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tabasco y Veracruz. Para el centro del país esperamos un refrescamiento de las temperaturas este 8 de abril por la inclusión del aire frío de este sistema. Las nieblas persistirán en Hidalgo y Puebla y, ojo, el viento soplará del norte con rachas cercanas de 50 kilómetros por hora en toda la región. En el norte del país experimentarán una mañana fría. Por la tarde el viento cambiará de dirección dando paso al aumento de las temperaturas para el día de mañana. Y de igual forma las temperaturas van a la alza en la península de Baja California, Sonora y Sinaloa. Como le anticipábamos, esta tarde los termómetros podrían acercarse, escuche bien, a 45 grados en Sonora y Sinaloa. Para Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, el ambiente continuará muy caluroso y sin posibilidad de lluvias. Recuerden evitar acciones que puedan generar incendios. Y bueno, hasta aquí la información del estado del tiempo para este martes. Chacachacán, aquí estamos, Miguel de la Cruz, ¿cómo estás? Buenos días. Esta música nos pone en ambiente cultural. ¿Así? Sí, seguro. Mira, quienes nos escuchan en radio han de pensar que están sintonizando alguna estación, pero no, aparecen nuestras voces o se escuchan nuestras voces y dicen, Canal 11. Me han de imaginar con sombrero tejano y una cuerda, ¿no? Pues déjenme decirles que sí, a quienes nada, no es cierto. Ya dejé la vaca afuera. Todo el ambiente está aquí esta mañana en radio, para quienes nos siguen en radio, pero no, ya en serio vamos a hablar de Marruecos, ¿no? Muy Exacto. internacional la sección hoy. Fíjate, empezamos con eso. En Marruecos se exhibe una exposición que destaca el arte plumario de México. Vamos a ver los detalles. El plumaje de las aves que han sobrevolado nuestro territorio no solamente han llenado de color el firmamento, los árboles y el paisaje, sino que han sido parte del trabajo de artesanas y artesanos mexicanos en distintas épocas. Consciente de ese valor, el curador Juan Gerardo Ugalde planteó una exposición sin igual en el Museo Yves Saint Laurent en Marruecos. Creo que el proyecto es bastante ambicioso, pues es la primera vez que piezas de este tipo llegan a no solo a Marruecos, sino a África en general. Ha sido una experiencia desafiante para todos. Y pues ha sido una constante comunicación y colaboración con estos 20 prestadores. Todo parte también de pensar en la riqueza de la avifauna que hay en el país y la importancia que tiene también en el desarrollo de las culturas que a lo largo de la historia, incluso desde antes de la formación de México, estaban vinculadas con estas especies. La exposición se plantea como una exposición transhistórica, es decir, que no persigue una narrativa temporal. En total se presentan 95 piezas, desde objetos arqueológicos, etnográficos, de arte popular y diseño textil, que serán contextualizadas a través de actividades paralelas como un ciclo de cine. Por primera vez, el arte plumario de México en Marruecos hasta el 27 de julio. 11 Noticias, Saraí Campeche. Pero gastronomía escénica es un concepto de Chiquinquirá Borbón que mezcla las artes culinarias con el performance para crear una experiencia sensorial en distintos niveles. El primer evento del concepto en la Ciudad de México tiene que ver con las raíces prehispánicas y la influencia de las deidades mexicas. Una de las cosas que más une al público o a las personas en realidad es la comida. Nuestra primera edición se llama Un viaje por el mundo mexica. ¿Qué es? Básicamente es una experiencia sensorial. Y el público, pues perfectamente va a poder disfrutar no nada más de un performance, no nada más de las obras vivas que están increíbles, que son de Javier Reibach, sino que también va a poder degustar en olfato, en sensación, en la vista. Serán 4 tiempos conformados por recetas como una tostada de maíz azul con ceviche y flor de calabaza,
tamales de venado, guajolote en mole de frutas y pan de elote, todos ellos inspirados en la alimentación de la época. Cada uno de los platillos está completamente enfocado en una deidad mexica. La parte que vamos a estar haciendo es fusionando nuestra prehispanidad con las técnicas de alta cocina europea. Habrá 2 fechas para esta experiencia, mañana 9 y el 15 de abril, y serán en Álvaro Obregón 293 en la Colonia Roma. Los lugares ya se pueden adquirir en redes sociales. Vámonos al libro del día, es En el umbral de lo sagrado, de Cecilia Lugo. Se presenta hoy a las 12:30 en la Escuela Superior de Danza y Música de Monterrey, editado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Este libro en voz de su autora. No es un libro de anécdotas, es un libro de análisis, de reflexión, de lo que he venido haciendo pues en 60 años de mi vida, Miguel. Yo ya llevo 60 años en la danza. 60 años de mi vida me he dedicado a la danza. Este es un libro de análisis y para mí era muy importante decir que para que la danza, para que el arte transforme nuestra sociedad y nos transforme a nosotros mismos, tiene que ser algo tremendamente poético. Hago toda una reflexión entre el eterno diálogo entre técnica y poética. La primera parte es una parte de reflexión y la segunda parte es un método de trabajo, y lo pongo no porque crea que yo tengo el método para coreografiar, para nada, simplemente porque mucha gente, muchos estudiantes se acercan y me preguntan, ¿cómo haces coreografía? Bueno, leo con el 11, avanzamos 263 páginas de Maga de Sangre de Luciana Langoni, editado por Hachette. El X de hoy es de Gerardo Ruiz y dice: había días en que el silencio ocupaba el espacio, solo el sonido de los roedores lo acompañaba en esos momentos y él lo agradecía. Bueno, hoy se cumplen 131 años de la partida del poeta bengalí Bankim Chandra Chattopadhyay, espero que lo haya dicho bien. En su honor, el poema del día, Madre Granizo, que en alguna parte dice: tú con el dulce de primavera que fluye, tú frutas justas que coinciden, fresco con céfiro soplando, verde con cultivos de maíz en crecimiento. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la de LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Hasta mañana, Miguel. Hasta Gracias. mañana. Y a las 7 de la mañana en el tiempo del centro agradecemos que nos acompañe Inés González, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Bienvenida, secretaria. Muchas gracias por la invitación. Buenos días y gracias por estar acá. Y es que es importante conversar sobre este protocolo que recientemente presentaron para prevenir la discriminación, también atender la violencia laboral, el hostigamiento y el acoso sexual, esto en centros de trabajo de la Ciudad de México. Platíquenos, secretaria, por favor, ¿qué es, en resumidas cuentas, lo que plantea este protocolo que va dirigido a las empresas, a los centros de trabajo en la Ciudad de México? Es un modelo de protocolo para que las empresas puedan llevar a cabo su propio protocolo y poder atender los casos de discriminación por razones de género, la violencia laboral, que tiene diversas manifestaciones, y el acoso y el hostigamiento sexual, que ocurre de manera cotidiana en los centros de trabajo. Las empresas tienen la obligación por ley y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, bueno, pues les presenta este instrumento, esta herramienta para que no haya pretexto de que no saben hacerlo. Este protocolo nos lleva paso a paso a poder construir el propio protocolo de cada una de las empresas y que se adapte a las condiciones y al contexto de ese centro laboral. Pero digamos, en el resumen, digamos, o en el corazón de este protocolo está, ustedes les plantean, no es posible discriminar a mujeres por estar embarazadas, ustedes son específicos con esas situaciones que sabemos que garantizan el derecho a un trabajo libre de violencia de género. Sí. Nosotros ponemos todo el contenido legal a que se obligan, después le ponemos todo una lista de conceptos también que están fundados en la ley y luego les llevamos paso a paso cuáles tendrían que ser los elementos que ese protocolo debe de considerar. Y uno sumamente importante es que creen una comisión que se prepare, que se conviertan en especialistas
para atender estos temas en los centros laborales, porque es un asunto muy sensible para las personas que sufren discriminación o violencia. Entonces, no puede estar atendido por cualquier persona, tiene que ser un comité especializado con un compromiso verdadero, sensible y tengan realmente un código que les permita actuar de tal manera que las personas víctimas sean atendidas lo mejor posible, se guarde su identidad, se le dé un tiempo perentorio para una solución y se lleven a cabo pues todas las medidas correctivas, porque el protocolo no solo atiende el problema, sino que también contribuye y vienen los elementos en el mismo modelo de cómo prevenir, atender y erradicar la violencia en el trabajo. Bien, secretaria Inés González, bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio de 11 Noticias. ¿Qué tan frecuente es la presencia de estos casos de violencia, de acoso a las mujeres en el trabajo que llevó a las autoridades hoy a tener la necesidad de definir un protocolo donde un comité de evaluación especializado tenga la tarea de sacar adelante estos casos, pero sobre todo quizá estamos hablando de la prevención? Sí. Bueno, los últimos datos que tenemos de 2022 hablan de un 35% de personas que sufren un tipo de violencia en los centros de trabajo. Nosotros somos un gobierno feminista, un gobierno cercano a las personas, en este caso a las personas trabajadoras, pero son más las mujeres las que sufren este problema en manos de personas de un sexo distinto, que generalmente son los hombres. Entonces, la jefa de gobierno, Clara Brugada, tiene un gran compromiso porque haya un ambiente libre de discriminación y de violencia en los centros de trabajo, donde efectivamente pues se viva en condiciones de estabilidad, de seguridad, que permita que las personas trabajadoras pues no vayan al trabajo con esta angustia, con este estrés, que se desarrollen y que esto tiene un impacto positivo en la productividad, incluso en la competitividad de las empresas. Si las empresas hacen todo este trabajo de prevención, de atención y de erradicación, habrá ambientes laborales mucho más seguros y esto va a permitir que la gente, bueno, pues se sienta parte de ese lugar, tome realmente una posición comprometida con el trabajo y, como decimos, se ponga la camiseta. Es muy importante que las empresas vean este protocolo como un modelo que va a permitir a cumplir la norma, porque las empresas están obligados por ley a tener todo este trabajo y muchas empresas dicen, nosotros tenemos protocolos, tenemos códigos de conducta, pero no tienen un comité especializado que llevó la capacitación a cabo y que además se certificó para poder atender fehacientemente un problema tan sensible que le pasa a las personas trabajadoras en los centros laborales en pleno siglo XXI. Sobre todo que no lo vean, secretaria, como una amenaza a sus formas de operación, porque quizá, como bien dices, ellos defienden que tienen sus propios protocolos donde los trabajadores y las trabajadoras están seguras, tienen un ambiente sano, pero digamos que hay ciertos requisitos que precisamente tiene este protocolo que no tienen todas las empresas. Exacto. Sí, con la reforma laboral de 2019 se estableció que todas las empresas, todos los centros laborales tienen que tener un protocolo para atender, primero prevenir, atender y erradicar la discriminación y la violencia. Tenemos muchas leyes en el país que hoy regulan esa situación, pero sí necesitamos lo que también la reforma constitucional reciente y la reforma legal establece, que debe de haber igualdad sustantiva. Exacto. ¿Qué es igualdad sustantiva? Que las leyes se conviertan en realidad, que cambie la situación de las personas trabajadoras en los centros laborales. Entonces, este protocolo es una guía que lleva de la mano a la empresa, al comité especializado para formar su propio protocolo y empezar a prevenir y atender este
tema que, como he dicho, en pleno siglo XXI lo seguimos viviendo. Sí, Ahora claro. bien, secretaria, ¿cómo garantizar su cumplimiento de este protocolo? Ya usted mencionaba que ya está plasmado en la ley, en estas reformas pues que se han venido dando a lo largo de los últimos años. Está establecido en la ley que todas las empresas están obligadas, pero ¿cómo garantizar su cumplimiento y que ustedes como autoridad pudieran vigilar que efectivamente se pone en práctica? Sí, nosotros tenemos un medio muy importante para vigilar el cumplimiento, es la inspección laboral. Como gobierno local nos toca inspeccionar, revisar que las condiciones generales de trabajo se cumplan. Y lo que dice las condiciones generales es justamente pues que no haya discriminación, que no haya violencia, que se cumpla la jornada de trabajo, que los horarios como se establecen en el contrato, se lleven a cabalidad, y también que en el trabajo, bueno, no exista una flexibilidad arbitraria que solo favorece a una de las partes, cuando debe de haber un movimiento de horario, de jornada, de incluso de un lugar a otro, tiene que ser pactado, acordado. Si eso no ocurre y se hace de manera unilateral por el patrón, bueno, eso violenta un contrato que se estableció previamente de trabajo, y para eso tenemos la inspección laboral, que es una institución fundamental para hacer cumplir la ley que nos toca, en este caso la ley laboral. O sea, todas las empresas saben, conocen que hay esta institución que es la inspección laboral, y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la ciudad tiene este mecanismo que es sumamente importante, y la sociedad tiene que saber que cuando sus normas, sus leyes, sus derechos no se cumplen, pueden llamar a la Secretaría del Trabajo o ir personalmente o mandar un correo entrando a nuestras redes, Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México, y pueden denunciar esa situación de falta de cumplimiento de las normas laborales. Y puede ser, digamos, de forma anónima, tiene que ser, porque muchas veces existe justo lo que mencionaba hace un momento, pues este temor de ser despedido si acuso a lo mejor al jefe que está hostigando, que está acosando, que está discriminando. ¿Hay mecanismos para, digamos, resguardar la identidad de las personas que denuncian? Sí. Puede ser de manera anónima, pero después, para dar seguimiento, necesitamos la identidad de las personas que nosotros como autoridad somos responsables de guardar esta identidad, pero para dar seguimiento tenemos que saber de qué empresa se trata, quién está haciendo la denuncia, pero que tengan la seguridad las personas que siempre vamos a guardar su identidad y vamos a proceder. Nosotros procedemos por denuncia, hacemos inspección laboral extraordinaria por una denuncia, pero también programamos inspecciones ordinarias que son periódicas. Estamos conversando, para quienes nos siguen en radio, con la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Inés González. Inés, si hablamos de casos específicos, de ejemplos, para que las personas que nos ven y nos escuchan pudieran tener muy claro lo que significa que se cometan violencias o acoso en el trabajo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipos de violencias se manifiestan en una jornada cotidiana en un ámbito laboral? Sí, muchas veces es difícil en el ámbito laboral identificar que mis derechos se están alterando, se están violando. Así es. Es muy complejo a veces, es una línea que suele ser muy delgada, pero es muy importante la pregunta que me haces, Lupita, porque violencia tiene muchas manifestaciones y a veces pensamos que la violencia solo es física. Así es. Por ejemplo, la presión que puede tener una persona cada día en poder entregar los trabajos y que si no lo entrega sufren amenaza de despidos, por ejemplo, de que no te voy a aumentar el salario cuando corresponda, de que no te voy a ascender porque tú no estás colaborando más del tiempo que se estableció en el contrato de trabajo. Hay una serie de amenazas alrededor del desarrollo de nuestro trabajo que crea un ambiente de estrés, de angustia, de presión de esa persona, y eso es como, digamos, un tipo de violencia psicológica, pero también
hay otro tipo de violencia, como puede ser la violencia sexual, ¿no? Hay mujeres, sobre todo mujeres trabajadoras, que sus superiores, eso es el hostigamiento sexual, les solicitan favores sexuales para poder favorecerlas o no favorecerlas, a darles su derecho, porque el trabajo es un derecho, no es una concesión, no, es un derecho establecido como un derecho humano. Y muchas veces los empleadores, los jefes, incluso los compañeros del mismo nivel o de un nivel inferior, pues acosan sexualmente a una mujer porque el hecho de ser hombre le otorga, se sienten con ese poder para tratar de inhibir, tratar de presionar a una mujer a que acceda a ciertas, digamos, condiciones que no son las correctas y que no son lo que es mi derecho a sentirme de manera armónica en un trabajo y segura en ese lugar en el que estoy desarrollando mi posición laboral. Entonces puede ser una solicitud sexual que a veces no tienen el recato y lo escriben por ahora el WhatsApp, ¿no? Te invito en tal lugar, o a veces vamos a tratar asuntos laborales fuera del trabajo. Los asuntos laborales se atienden adentro. Hay muchas maneras como hoy se manifiestan, se piden, se solicitan ese tipo de favores sexuales, insinuaciones incorrectas y falta de respeto. Esas cosas finas que luego ocurren de pedir favores o presionar a una persona para que cumpla con su trabajo, que muchas veces no entra dentro de las responsabilidades, bueno, todo eso hace sentir a la persona en una situación de vulnerabilidad que también tiene que identificar. Pero si no sabe identificar y se siente mal, las mujeres trabajadoras dicen: cuando yo me siento que se me paran los pelitos de mi brazo, es que me estoy sintiendo muy presionada y eso sé que no está bien, ¿no? Entonces, muchas veces sentirse así puede ser para la otra persona, dice: ay, no, eso que estás sintiendo no es cierto. Exacto. Pero lo estoy sintiendo, no me estoy sintiendo bien, y lo que tú me estás diciendo, y no me gusta, y no quiero que lo vuelvas a hacer, y te pido que no lo hagas, por favor. Muchas veces las mujeres tenemos que parar, decir no, porque de esa manera también estamos mandando un mensaje que eso no nos gusta, no nos hace sentirnos bien, pero hay que tener esa fuerza para hacerlo. Claro. Y muchas veces no tenemos la fuerza. Por eso invitamos a todas las personas pues que nos busquen en la Secretaría de Trabajo. Nosotros damos cursos, talleres, pláticas para poder ayudar a identificar estos momentos tan difíciles que las personas trabajadoras viven en los centros laborales. Perder el miedo y denunciar. Perder el miedo. Bien, secretaria, Inés. Únicamente, ¿hay sanciones para las empresas por no implementar un protocolo adecuado como el que ustedes les están planteando? Está establecido en la ley, pero las empresas tienen sanciones por no implementarla, además de las inspecciones. Sí, hay sanciones. Cuando no se cumple la ley, hay diferentes sanciones. Y bueno, van en el número de salarios mínimos generales que corresponda. La ley lo establece también, no solo para el protocolo, sino para todos los derechos laborales que no se cumplan. Hay una serie de sanciones, se dan tiempos, se dice: usted tiene tanto tiempo para que cumpla con esto. Si no cumple, bueno, procedemos a la sanción. Ya es nuestro último recurso, pero sí le queremos decir a los empleadores pues que hay que prevenir, que no hay que llegar a la sanción, que los invitamos a que conozcan el protocolo. Es un compromiso de gobierno, es un compromiso legal, y estamos en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo pues atentos a que nos busquen. Muy bien. Muchas gracias, secretaria. Las redes han aparecido a lo largo de esta conversación. Se queda también en nuestros espacios para que la gente que tenga dudas se acerque a la Secretaría del Trabajo. Las mujeres pierdan el miedo, denuncien y sepan que la autoridad también las puede apoyar, y en sus centros laborales tiene que haber un comité que se encargue específicamente de estos temas. Inés González, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, esta mañana aquí en el 11. Y vámonos con asuntos que tienen que ver
con nuestra seguridad, porque si hablamos de incendios forestales, ahí está de por medio el garantizar que toda la gente que los combate tenga las condiciones para hacerlo, pero también quienes enfrentan una situación como esta sepan qué hacer. Hasta ahora hay 86 incendios forestales activos en 20 entidades. Oaxaca, la más afectada, con 63, 2 desafortunadamente fuera de control, uno en la sabana de Santa María, Puxmetacán, y otro en Rancho La Estrella, Puxmetacán, en la región Mije. Y mire, la Procuraduría Federal del Consumidor ya intervino ante el intento de Total Play de modificar unilateralmente sus planes de Internet doméstico. Profeco precisó a esa empresa que los cambios no podían aplicarse sin el consentimiento explícito de las y los consumidores. Y es que el pasado 1 de abril Total Play notificó a sus usuarios sobre un cambio en su esquema de tarifas, el cual entrará en vigor a partir del próximo 15 de abril. De esta manera, los clientes que superen un límite establecido de consumo de datos podrían recibir un cargo adicional en su factura. Rafa Guadarrama esta mañana con nosotros. Ciencia, tecnología y algo más. Cuéntanos, bienvenido. Muchas gracias, Lupita, Angie. Pues tenemos mucha información. ¿Qué les parece si vamos a ver? Vamos a ver de todo un poco. La UAM Iztapalapa se prepara para tener el torneo mexicano de robótica del 7 al 9 de mayo. Allí estuvo Carlos Guevara para conocer algunos de los prototipos que estarán participando. Tan solo imaginado en la ciencia ficción, el auge de los robots que estamos viviendo tomó por sorpresa a la mayoría de las personas. Sin embargo, durante años fueron colonizando poco a poco tareas repetitivas y de riesgo, desde las lavadoras automáticas hasta los aviones militares no tripulados, pasando por los ensambladores de autos. El escenario se fue acomodando para que dieran el salto hacia la vida cotidiana. Nosotros pensamos en un robot, por ejemplo, de compañía. Si un adulto mayor vive solo en un departamento, puede tener un asistente robótico que le indique a qué hora se tiene que tomar la medicina. Desde que en 1921 el escritor checo Karel Čapek empleó la palabra robot, que significa esclavo, para describir a personajes mecánicos que aligeraban las tareas humanas, los intentos de crear entidades mecánicas que nos asistan no han cesado. Un sueño que apenas parece materializarse. Pero un robot es más que engranes y cables, es sobre todo software, instrucciones que reflejan el talento e inteligencia de quien lo programa, como José Eduardo, egresado de CONALEP y actual estudiante de robótica. Bueno, el software que yo desarrollo ahorita es el programación en C++, es un lenguaje en el cual yo programo al robot de Hércules y con el cual yo mediante comandos de voz hago que él vaya hacia adelante, retroceda, giro izquierda, giro derecha, pero todo eso mediante el lenguaje de programación C++. El futuro parece incierto, pero en realidad, atrás de cada adelanto robótico se encuentra la preparación y tenacidad de ingenieros y programadores, muchos de ellos como Omar Cabrera y como José Eduardo. Con imágenes de Miguel Escobar y Darío Hernández e información de Carlos Guevara Casas, 11 Noticias. Bueno, pasemos a otro tema. La empresa Colossal Biosciences aseguró haber revivido a una especie extinta, el lobo gigante o lobo terrible, un gran cánido cuyo nombre científico es Aenocyon dirus. Vivió en América hace 10.000 años. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Se procrearon 3 cachorros de lobo gigante, 2 machos llamados Rómulo y Remo y una hembra a la que bautizaron como Khaleesi por el personaje de Juego de Tronos. Nacieron en octubre y en el invierno. Sin embargo, a pesar de lo que la empresa afirma, se trata en realidad de lobos grises modificados genéticamente para que parezcan lobos gigantes, al contrario de la técnica de Parque Jurásico que busca trasplantar el genoma de un animal desaparecido a un óvulo de un organismo actual. En este caso se alteró el genoma de lobos grises a través de edición genética, para que adquirieran las características de los lobos terribles. Vale la pena decir que esto tampoco es tan sencillo, pues para lograr esa similitud se reescribió el genoma con base en DNA antiguo rescatado de restos óseos del ejemplar ya desaparecido, y una vez logrado el cambio se integró la información genética a embriones y finalmente fueron implantados en madres sustitutas. La revista Time fue la encargada de difundir esta noticia. Las 3 crías de lobo gigante se encuentran en un lugar que por ahora se mantiene en secreto. Un comentario final, un artículo de The New Scientist también advierte sobre lo impropio que sería
quizá hablar de revivir una especie extinta, sobre todo porque el lobo gris y el gigante o terrible, pese a las similitudes físicas, en lo genético no son tan cercanos. Su ancestro común existió hace 6 millones de años. En otra información, 2 tigres extremadamente violentos fueron rescatados por elementos de la Marina y personal del santuario Ostok, en un predio abandonado en la localidad de San José de Gracia. Es la zona conocida como el Triángulo Dorado, que comparten Sinaloa, Durango y Chihuahua. Debido al comportamiento de los felinos, fueron tranquilizados con dardos. Los animales fueron llevados después al santuario Ostok en Sinaloa, donde serán evaluados por personal del sitio. A ese santuario se han trasladado otros grandes felinos decomisados con anterioridad. En total son 14 los que ya han sido llevados a esta zona en los últimos meses. Y bueno, la nave tripulada rusa Soyuz MS-27 se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional hace unos momentos. Llegó con 2 astronautas rusos y un estadounidense para sumarse a las tareas de 50 experimentos científicos. Así fueron recibidos por los actuales inquilinos del complejo orbital. Esta nueva tripulación estará 8 meses en el espacio. Y bueno, hasta aquí la información de ciencia este día. Oye, esto de los lobos, Rafa, por un lado otra vez ponen el dilema ético, ¿no? De estar modificando genéticamente, con qué finalidad, si verdaderamente lo vale, pero llama la atención entre lo viral también que se hizo ese video que nos presentas, que decían este aullido que no se escuchaba hace 10,000 años, ¿no? Exactamente. Tiene como esas dos cuestiones. Por un lado, la parte ética, pero también la parte práctica quizá que está buscando la empresa Colossal Biosciences. Por ejemplo, ellos plantean que en este momento, como estamos en el periodo conocido como la sexta extinción masiva, que hay mayor propensión a que las especies puedan desaparecer, ellos realizan esta serie de ensayos genéticos para tratar de remodelar o cambiar, digamos, el genoma de una especie actual al de una extinta, eventualmente con fines de retomar la información a lo mejor de una especie todavía viva para tratar de recuperar las poblaciones. Claro. Lo cierto es que hasta el momento lo que se ha logrado son estos ensayos importantes. Este es un logro sin duda muy llamativo, pero ellos, por ejemplo, han planteado la posibilidad de modificar el ADN de algunos elefantes asiáticos para que les salga pelo y puedan parecer mamuts lanudos. No sería el regreso del mamut lanudo como tal, pero sería modificarlos para ese fin. Está entre la parte que podría ser un poco, quizá recreativa, interés de capricho quizá de algunas personas por tener una especie con esas características. Lo cierto es que están avanzando en el conocimiento del genoma y de la edición genética. Claro, y la parte ética también juega un papel fundamental en este tipo de acciones científicas, porque sí, si bien estamos frente a una especie que está causando sorpresa, novedad, los resultados y los avances científicos son enormes, Rafa. En el caso específico de México, aquí, ¿qué tipo de lobos habitan? Estos no son habituales en nuestro país, son del Ártico. Sí, claro, sería un lobo similar, es el lobo gris mexicano. Es una subespecie, digamos, emparentada con este lobo gris, que es también que está presente en América. Digamos que es la parte de la familia más al norte. Pero sí es parte de la misma especie, es, digamos, una subespecie del lobo gris, el lobo gris mexicano, y estos lobeznos que vimos serían a lo mejor sobrinos de estos lobos grises mexicanos que también se están tratando de recuperar. En este caso, por ejemplo, aquí en México hay programas de reproducción de la especie en zoológicos en México y Estados Unidos, y se están haciendo trabajos de reinstalación a su hábitat natural. En este momento ya hay algunos lobos reinstalados en México. Todavía hay ahí alguna reticencia, sobre todo en la parte de Coahuila, Nuevo León, donde algunos ganaderos sienten que pueden poner en riesgo sus ganados o sus animales. Pero lo cierto es que ahí están estos animales
que están en riesgo de extinción. Ese es un hecho Así real. es, ¿sí? Y la ciencia puede apoyarlos de diferentes maneras. Pues sí, bienvenidos Rómulo y Remo, como les han llamado a estos pequeños cachorritos, lugar secreto. Me llamó mucho la atención esa parte. Y también Calesi, que está por ahí. Bueno, en un futuro quizá estén pensando en la posibilidad de reproducción, ¿no? Entre ellos. Probablemente ahí yo pienso que la empresa tendrá todavía que dar más detalles. En este momento, bueno, la información se dio a conocer a través de la revista Time. En los próximos días seguramente habrá más información al respecto. Claro, mientras en un lugar secreto donde no sabemos. Exactamente. ¿Cuál Gracias, es? Rafa. Gracias, Rafa. Hasta mañana, Rafa. Tenemos más del mundo. Vámonos con información del mundo, y es que la polémica por los aranceles de Estados Unidos llegó al equipo del presidente Donald Trump. El multimillonario Elon Musk, a cargo del Departamento aún de Eficiencia Gubernamental, abogó por un acuerdo con la Unión Europea que conduzca a impuestos cero. Afirmó que lo ideal sería una zona libre de comercio entre Europa y América del Norte, sin excluir a México y Canadá. Espero que se acuerden que tanto Europa como Estados Unidos deberían avanzar, idealmente en mi opinión, hacia una situación de aranceles cero, creando efectivamente una zona de libre comercio entre Europa y América del Norte. De inmediato, el asesor de Trump en comercio internacional, Peter Navarro, atajó la propuesta del magnate. En entrevista con la televisora Fox News, Navarro dijo contundente que Elon Musk no entiende el espíritu de los aranceles. Él no lo entiende. Y lo que creo que es importante es que Elon entienda que vende coches, a eso se dedica. Y al descontento ciudadano contra los aranceles se han sumado algunos legisladores republicanos que apoyaron una iniciativa demócrata para frenar los impuestos al comercio con Canadá. Sabemos que las protestas contra las políticas de Donald Trump pues están creciendo en los Estados Unidos, en distintas ciudades, pero también en varios países se están presentando. Y es que rechazan la manera en que Trump está ejerciendo el gobierno desde la Casa Blanca. Y estamos solo en el principio de su gestión. Las protestas se han recrudecido, las personas están saliendo a las calles, manifestantes que entre otras cosas rechazan sí los aranceles, pero también la detención de personas migrantes. Les contamos más detalles en esta historia. Manos fuera. Ese fue el lema de miles de personas en varias ciudades del mundo que unieron sus voces para protestar contra las políticas del presidente estadounidense Donald Trump y de su principal asesor Elon Musk. En una jornada inédita, en 50 estados de la Unión Americana, los participantes acusaron a Trump de dificultar la vida de los estadounidenses con recortes al gasto social y despidos, mientras beneficia a sus aliados más ricos. También rechazaron los aranceles e importaciones de varios productos y las detenciones de personas migrantes, incluidos estudiantes y maestros. El ICE ha secuestrado ilegalmente a personas de sus hogares y vecindarios, ha amenazado su estatus legal y las ha enviado a través del país sin notificar a sus seres queridos ni a sus abogados. Fue una de las mayores concentraciones desde que Trump llegó al poder el 20 de enero pasado. Creo que varias de las cosas que intentan hacer que la administración considera importantes, simplemente en mi opinión y en la de mucha gente, las están abordando de forma incorrecta. Manifestantes de otros países se unieron a la protesta. En Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido y Portugal exigieron que Trump saque las manos de Groenlandia y Ucrania. Con información de Rosa María Licona y Anabel Ramírez, 11 Noticias. Y seguimos en Estados Unidos porque la Corte Suprema de ese país pospuso temporalmente la orden para retornar a la Unión Americana al migrante de origen salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García, que fue deportado a su país por un error administrativo del Servicio de Inmigración estadounidense. De esta forma, la Corte frenó temporalmente la decisión de la Corte de Maryland, que obligaba a la administración de Trump a que regresara a Kilmar Ábrego a territorio de Estados Unidos antes de la medianoche de este lunes. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, pidió información adicional para reevaluar su decisión a más tardar este martes antes de las 5 de la tarde.
Y es que la Corte Suprema autorizó al gobierno de Donald Trump a utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a presuntos miembros de pandillas y personas migrantes con antecedentes penales. En Gaza, los bombardeos israelíes no dan tregua y no respetan a la población civil. Este lunes murieron 56 personas, entre ellas un periodista palestino. Otros 9 reporteros resultaron heridos cuando un ataque aéreo israelí impactó una carpa utilizada por los medios de comunicación. En esas condiciones están trabajando. Con la muerte de este lunes ya son 210 los periodistas fallecidos en Gaza por los ataques de Israel. ¿Qué dice Washington? ¿Qué dice el presidente Donald Trump? Por lo pronto, él en la diplomacia recibió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Ambos afirmaron que están tratando, dicen, de lograr la liberación de los rehenes que aún quedan en Gaza. Pero Trump insistió en su plan expansionista de tomar esa región. Creo que es un territorio increíblemente importante y creo que es algo en lo que nos involucramos. Pero bueno, tener una fuerza de paz como la de Estados Unidos controlando y apropiándose de la franja de Gaza sería algo positivo. Se saca a la gente, a los palestinos, y se les traslada a diferentes países. Trump informó también que mantiene conversaciones directas con Irán sobre el programa nuclear. El lunes se cumplió un año del rompimiento de relaciones diplomáticas entre nuestro país con el gobierno de Ecuador, después del ilegal asalto a la embajada mexicana allá en Quito, que fue ordenado por el mismo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, la noche del 5 de abril. Se recuerda este momento en el que por medio de un despliegue policíaco atípico se quebrantó la inviolabilidad diplomática y las convenciones internacionales de Viena de 1961 y de asilo diplomático de 1954. El objetivo del operativo que se concretó era prender a Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador en el mandato de Rafael Correa, pese a que Glass ya contaba con el otorgamiento de asilo diplomático de México. Y justamente se encontraba en la embajada mexicana en espera del permiso del gobierno de Noboa para salir del país, algo que no solo no ocurrió, sino que este fue extraído por la fuerza y encarcelado. Después de esto, el gobierno de México demandó a Ecuador ante la Corte Penal Internacional de La Haya por el allanamiento de su embajada y pidió la suspensión de Ecuador del sistema de Naciones Unidas en un proceso que aún sigue su curso. Bueno, y ahora vamos a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Vamos a arrancar en Latinoamérica con La Estrella de Panamá. Su nota principal habla sobre los múltiples incumplimientos contractuales que se revelaron en la auditoría a la empresa Panama Ports Company. Este perjuicio económico al Estado fue por la suma de $1,337 millones. En otra información también de portada hace referencia a la reunión entre los presidentes de Uruguay y Panamá, Yamandu Orsi y José Raúl Mulino, quienes acordaron una mayor cooperación en la producción de arroz. Orsi y Mulino acuerdan cooperación para el agro. La imagen principal de este diario, La Estrella de Panamá, se observa al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, quien está bajo investigación. Y es que la Fiscalía de ese país, de Costa Rica, lo acusa por su supuesta participación en un esquema de corrupción relacionado con la contratación de una empresa financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y bueno, ahora vamos con más información. Hacemos un enlace hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias únicamente para agradecerle que nos haya acompañado a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, también a través de todas nuestras plataformas. Les recordamos que estamos a través del canal de YouTube de Canal 11 TV, donde pueden seguir esta transmisión completamente en vivo. También se incluye la conferencia matutina para que usted ahí tenga tanto el noticiero como la conferencia. Y pues Guadalupe, nos vemos mañana. Hasta mañana, muchas gracias a todos, como siempre, por su atención y compañía. Gracias. En radio, en televisión, los dejamos con Diálogos sin Confianza. Los esperamos el día de mañana. Recuerden, 6:6, este espacio de noticias. Lo hacemos juntos. Agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Buenos días. Buenos días.